¿Quién aquí no conoce el corito cristiano famoso, He decidido seguir a Cristo? Si no lo conoces, te lo puedo enseñar en segundos, porque es muy pegadizo este corito. Va así la canción. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ya te sabes la melodía. O sea, ya te la aprendiste si nunca la habías oído y solo tienes que sustituir diferentes palabras. Pues una de las estrofas dice esto: si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Tristemente, muchas veces cuando cantamos este corito, no pensamos en lo que estamos cantando. Cuando cantamos este corito, estamos reconociendo que Cristo es el Rey sobre nuestras vidas y que nosotros vamos a someternos a Él, pase lo que pase o hagan lo que hagan los demás. Es fácil cantar este corito cuando estás en un momento de euforia espiritual alrededor de una fogata en un campamento cristiano. Pero si no entiendes por qué cantas este corito, cuando llegan las pruebas, cuando llegan las tentaciones, cuando tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus familiares te presionan para dejar a Cristo, no vas a vivir el significado de esta canción. No lo vas a vivir. Entonces, en esta mañana lo que quisiera hacer es mostraros la razón por la cual tiene sentido cantar He decidido seguir a Cristo. Y otras canciones similares que cantamos aquí en la iglesia. Quisiera ayudaros a confiar en Dios y someteros a Cristo, aun cuando muchos alrededor vuestro no lo están haciendo. Y yo creo que eso sería el caso con la mayoría de vosotros, porque aunque tengáis familiares creyentes, puede que todos tus familiares sean creyentes o no, en vuestro lugar de trabajo, en el instituto, en la universidad, estáis rodeados de personas que no están confiando en Dios y no se someten a Cristo. Entonces, quiero ayudaros y le pido al Señor que este sermón os pueda ayudar hacia ese fin. Confiar en Dios y someteros a Cristo, aun cuando muchos alrededor vuestro no lo están haciendo. En realidad, ese es el propósito de nuestro salmo de hoy. Nuestro salmo de hoy, como ya hemos leído, es el Salmo 2. El Salmo 2 es parte de la introducción al libro de los Salmos y con el Salmo 1 nos ayuda a entender e interpretar correctamente el resto de los salmos. Por eso están ahí al comienzo. Si el Salmo 1 sirve para mostrarnos la bienaventuranza, esa palabra me encanta, la dicha, la felicidad de escoger el camino de los justos. ¿Y cuál es el camino de los justos? Tenemos ante nosotros dos caminos en el Salmo 1. El camino de los justos, el camino de los malvados. El camino de los justos, según el Salmo 1, es el camino de deleite en la ley de Jehová. Entonces ya desde el inicio los salmos te dicen, bienaventurado el que haya su deleite en la ley de Jehová. El Salmo 2 sirve para mostrarnos la bienaventuranza, la dicha, la felicidad, el gozo de confiar en Jehová y someternos a Cristo, aun cuando muchos otros no solo no están haciendo eso, sino que están haciendo todo lo contrario. En otras palabras, lo que este salmo nos enseña es que es bueno confiar en Jehová y someterse a Cristo, aunque otros hagan lo contrario. Ese es el argumento de nuestro sermón en esta mañana. Es bueno
confiar en Jehová y someterse a Cristo, aunque otros hagan lo contrario. Si no os acordáis de nada más en este sermón, acordaros de esa oración. Y a veces el lenguaje es limitado, estamos limitados con el lenguaje que tenemos. Esa palabra bueno, quiero que entendáis, es muy bueno, es infinitamente bueno confiar en Jehová y someterse a Cristo, aunque otros hagan lo contrario. Esto es lo que vemos en el Salmo 2. ¿Y cómo nos enseña esto el Salmo 2? A través de 4 estrofas, porque los salmos son poesía. 4 estrofas que nos presentan una visión de cómo Dios está llevando a cabo sus propósitos en este mundo. Otra manera de decirlo sería, cómo Dios está extendiendo su reino sobre la tierra, a pesar de la rebeldía de los hombres. No quiero arruinar la estructura de este precioso salmo, así que lo que vamos a hacer es ir estrofa por estrofa y ver lo que está sucediendo en nuestro salmo con el fin de que todos podamos decir y creer, es bueno confiar en Jehová y someterse a Cristo, aunque otros hagan lo contrario. Espero que podáis decir eso al final. Antes de mirar el salmo en sí, quisiera aclarar que este salmo, al igual que el Salmo 1 y la mayoría de los salmos, está escrito para el pueblo de Dios, para los que son suyos. Pero si estás aquí o viendo este sermón online y no eres creyente, necesitas saber que este salmo también tiene aplicación para ti. Y hay un llamado al final del salmo que está dirigido específicamente a ti y quiero que le prestes especial atención. Así que no te quedes dormido en el sermón en esta mañana. Nuestro deseo en esta mañana, mi deseo en esta mañana es que tú también puedas decir con entendimiento y convicción que es bueno confiar en Jehová y someterse a Cristo aunque otros hagan lo contrario. Así que vamos a ir viendo estrofa por estrofa y si sois de los que les gusta tomar apuntes, el primer punto, que es la primera estrofa, es este. El complot vano. El complot vano. Esto lo vemos en los primeros 3 versículos, pero vamos a leer solo los primeros 2 en esta oportunidad. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Esto también se podría decir, ¿por qué se sublevan, se rebelan las naciones? Y los pueblos piensan o traman cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. El Salmo 2 comienza describiendo un complot de parte de las naciones gentiles, impulsado por sus líderes, contra Jehová y contra su ungido. Ahora es importante entender desde el inicio que si las naciones se están rebelando en contra de Jehová y en contra de su ungido, eso significa que están bajo el control de Jehová y su ungido. No puedes rebelarte en contra de alguien si no estás bajo su control. No puedes rebelarte en contra de tus padres si no estás bajo la autoridad de tus padres. No puedes rebelarte en contra del gobierno si no estás bajo la autoridad del gobierno. Podemos entender por qué las naciones están bajo el control o la autoridad de Jehová, porque Jehová es el creador de todas las cosas, Él es Dios. Pero ¿por qué dice que las naciones están bajo el control o la autoridad del ungido de Jehová? Pues para saber la respuesta a esa pregunta necesitamos saber quién es el ungido de Jehová del Salmo 2. El ungido de Jehová es el hombre que Dios ha ungido, establecido como rey. En la antigüedad, literalmente, a los reyes se les ungía con aceite. Era la manera de separarles, apartarles para su oficio de rey. Esto lo hacían para muchos oficios, pero para el rey en particular vemos que se le ungía como rey. ¿Os acordáis de Saúl cuando se le ungió como rey? David en el Antiguo Testamento cuando se le ungió como rey.
Cuando se escribió este salmo, el ungido de Jehová se refería a un rey del linaje de David. Es más, este salmo es un salmo real y hay varios salmos de este tipo en el libro de los Salmos, que seguramente se usaba durante las ceremonias de entronización de los reyes del linaje de David. Cuando un rey del linaje de David era entronizado, es posible que se usaba este salmo para esa ceremonia de entronización. Pero como vamos a ver en detalle más adelante, hay un solo rey del linaje de David que realmente cumple lo que este salmo describe. Y ese rey es Jesucristo. Y espero poder mostraros cómo ese rey es Jesucristo. Pero la razón que las naciones están bajo el control, la autoridad del ungido de Jehová, al igual que bajo el control de Jehová, es porque el ungido de Jehová es quien reina en la tierra en representación de Jehová. La autoridad del ungido es la autoridad de Jehová en virtud de su oficio, siendo que él es el ungido de Jehová y representa a Jehová, él tiene la misma autoridad. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Entonces, si te rebelas en contra del ungido de Jehová, te rebelas en contra de Jehová. Quiero que escuchéis lo que los reyes reunidos, quiero que os imaginéis un tumulto de personas. ¿Habéis visto alguna vez un tumulto de personas? Un gran grupo de personas que están debatiendo, están tramando un plan y se escuchan esas voces hablando, debatiendo, discutiendo. Eso es lo que vemos aquí. Pero están reunidos con un fin, y el fin es este, para rebelarse en contra de Jehová y su ungido. Mira lo que están diciendo. Quiero que escuchéis sus voces, porque el salmista nos permite escuchar lo que están diciendo. Mira que dicen: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En esencia lo que están diciendo es: librémonos del yugo opresor de Jehová. No estemos ya más bajo su autoridad. Eso es lo que están diciendo. Desliguémonos de la autoridad de Jehová y de su ungido. Sabemos que cuando se escribió este salmo, las naciones se referían a todas las naciones gentiles que no conocían ni temían a Dios, en contraste a Israel, que sí conocía y temía a Dios. Pero también tenemos que reconocer, hermanos, amigos, que el complot que vemos aquí de la primera estrofa es una descripción perfecta de lo que lleva sucediendo en el mundo desde la caída del hombre en Génesis 3. La historia de la Biblia se desenvuelve en 4 actos. Creación es el primer acto. Dios crea todas las cosas y crea a nuestros primeros padres a su imagen y semejanza. El segundo acto es la tragedia, es la caída. Lo llamamos la caída del hombre. Esto es cuando el pecado entró en el mundo. En la caída, la tentación de Satanás fue esta. Esta fue la tentación de Satanás. Libérate de Dios. Su ley es opresiva. Él no tiene tus mejores intereses en mente. Él quiere privarte de lo mejor. Y Eva se creyó la mentira y Adán se unió también en la rebelión y por consecuencia cada uno de nosotros hemos nacido en rebeldía en contra de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer cuando vemos este tumulto de las naciones, aunque nosotros seamos creyentes, tenemos que entender y conocer a estas personas, porque nosotros éramos esas personas. Cada uno de nosotros nacimos en rebeldía en contra de Dios. Entonces, aun si tú eres creyente, tú debes saber lo que significa estar en rebeldía en contra de Dios, porque tú naciste en rebeldía en contra de Dios. Amigos, cada vez que pecamos estamos declarando independencia de Dios y de su ley.
La semana pasada fue un día de independencia para muchos países, el día de independencia de los Estados Unidos, el día de independencia de Venezuela, y muchos países, especialmente en Latinoamérica, ¿no?, celebran el día de independencia de los españoles, ¿verdad? Pero ¿sabéis algo? Lo que el mundo, lo que la humanidad está haciendo cada día, están declarando independencia de Dios. Y cada vez que nosotros pecamos, estamos creyendo la mentira de Satanás. Estamos creyendo que la ley de Dios, que el reinado de Dios es opresiva. Su ley es opresiva, no es buena para nosotros. Pero hemos dicho que es bueno confiar en Jehová y someterse a Cristo, aunque otros hagan lo contrario, y lo es. ¿Y sabéis por qué? Porque aunque las naciones están en un complot en contra de Jehová y su ungido, ese complot es en vano. Es un complot en vano. Y lo sabemos por dos motivos, por el lenguaje de la primera estrofa y por todo lo que vemos en las siguientes estrofas. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas, ¿qué dice? Vanas. Lo vano es lo que no lleva nada. Y el hecho de que aquí el salmista, que sabemos que es David quien escribió este salmo, lo sabemos porque esto es lo que se nos dice en Hechos capítulo 4, que fue David quien escribió este salmo. Esto está formulado como una pregunta de decir, ¿por qué? ¿Por qué lo intentan? ¿Por qué las naciones, por qué las personas intentan sublevarse de Dios? Es un ejercicio vano. Si el complot es en vano, eso significa que el rebelarte en contra de Dios es realmente una ilusión. Tú puedes pensar que te estás rebelando en contra de Dios, pero te estás engañando a ti mismo, porque es una ilusión solamente. Piensas que te estás independizando de Dios, pero es una independencia en tu cabeza solamente. Esto es lo que tenemos que darnos cuenta. Hoy en día las personas viven sin conciencia de Dios. Mira, la mayoría de las personas ahí afuera ahora mismo no están pensando en absoluto en adorar a Dios. Están pensando en lo que ellos quieren hacer. Y una vez más, antes de que nosotros nos pongamos a juzgarles a ellos, eso éramos cada uno de nosotros. A no ser que Dios nos haya salvado y cambiado. Nadie está pensando en lo que Dios quiere. Entonces, todos viven con la ilusión de independencia. Nadie está pensando, bueno, no están pensando en su mayoría, ¿qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? No, andan por sus vidas diciendo, ¿qué me dice el corazón? ¿Qué quiero yo? Pero amigos, quiero que entendáis una cosa, esto es una ilusión de independencia. Y esto se aplica a individuos y a naciones enteras. Es verdad que en la antigüedad había naciones religiosas, ¿no?, donde quizá la nación entera era considerada cristiana. Hay países hoy en día que digamos que toda la nación pertenece a una religión en particular. Y podemos ver los peligros de eso, porque sabemos que cuando el cristianismo se impone por la fuerza, las personas pueden exteriormente decir que son, pero de corazón no lo son. Pero ahora estamos en otro tiempo, en el tiempo donde las naciones son seculares. No tienen nada que ver con la religión, o por lo menos es lo que dicen. Pero aún eso es una ilusión. Las naciones como un todo no pueden desligarse de Dios. No pueden independizarse de Dios. Pero el lenguaje de la primera estrofa no es lo único que demuestra que el complot de las naciones es en vano. El resto del Salmo lo demuestra. Y esto nos lleva a la respuesta divina al complot de las naciones. Ese es el punto número 2, la segunda estrofa. El encabezado de la segunda estrofa, la respuesta divina. En la primera estrofa, los primeros 3 versículos, vemos el complot vano y
en la segunda estrofa, los siguientes 3 versículos, del 4 al 6, vemos la respuesta divina. ¿Cómo va a responder Dios? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Qué va a pasar? Bueno, la respuesta de Dios al complot de las naciones en contra de él y su ungido es doble y demuestra de forma clarísima que el complot es vano. La primera respuesta es burla y la segunda es ira. Quiero que veáis conmigo primero la burla. Versículo 4, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. La burla de Jehová no significa que Jehová se deleita en hacer quedar mal a la humanidad en rebeldía en contra de él, como quizá algunos de nosotros podríamos burlarnos de otros para hacerles quedar mal, porque a veces nosotros como pecadores tenemos malas intenciones. Dios no es como nosotros. La burla divina sirve para mostrar en lenguaje humano cómo Dios está completamente despreocupado por el complot de las naciones. Está completamente despreocupado. La amenaza es tan pequeña que en lugar de producirle terror, como nos produciría a nosotros si hubiese un gran motín en contra de nosotros, en vez de producirle terror, le produce risa. Y esto es así por lo que dice el comienzo del versículo 4. Dice, el que mora en los cielos se reirá. El que mora en los cielos se reirá. El complot viene de abajo, de la tierra. El Señor mora en los cielos. ¿Veis el contraste? El complot viene de aquí. El Señor mora en los cielos. Ahora tenemos que entender, todo este lenguaje es lenguaje humano para que nosotros podamos entender. ¿Verdad? Para que nosotros podamos entender, el Señor no lo podemos meter en un cuarto, ¿vale? Porque Dios es omnipresente, Él ocupa todos los espacios. Pero dice, el que mora en los cielos se reirá. Su reino y dominio no es afectado en absoluto por lo que los hombres podrían hacer. Es como si Dios estuviese diciendo, ¿qué es lo que está pasando ahí abajo? ¿Podéis hablar un poquito más fuerte que no os oigo? Esto me recuerda cuando los hombres en Génesis 11, después del diluvio, se juntaron para edificar una ciudad y una torre cuya cúspide llegara al cielo. Tenían grandes ambiciones. Esto es lo que los seres humanos están tratando de hacer. Vivir independientemente de Dios, nosotros podemos llegar a Dios, podemos llegar a lo máximo. Este es el humanismo. El hombre puede alcanzar todo lo que se propone. ¿Y cuál era el propósito de esta torre? Para que pudiesen hacer un nombre para ellos mismos. Eso contradice todo el propósito de la Biblia, que es que todo lo que hacemos debe ser para la gloria de Dios. Pero hay una ciudad de los hombres que es para el renombre de ellos. Y esto es lo que el mundo está edificando. Pero me causa gracia el pasaje. Nada está en la Biblia de casualidad. Cuando estáis leyendo Génesis 11, quiero que os fijéis en un pequeño detalle que es gracioso y es apostas. Dice que mientras ellos hacían todo el esfuerzo para edificar una torre para llegar al cielo, Jehová tuvo que descender, recuerda, esto es lenguaje antropomórfico, humano, para describir algo para que nosotros lo podamos entender. Dios tuvo que descender para ver la torre y la ciudad. O sea, ellos piensan, ya estamos llegando, ya estamos casi ahí, y Dios está, como quien dice, espera un momento, que tengo que bajar. Déjame bajar. ¡Ah! Ya os veo. Esa es una forma de decir, no estáis logrando lo que queréis. Jehová está tan por encima de los hombres en poder y majestad que no podemos ni por asomo amedrentarle. Entonces la primera respuesta de Jehová al complot de las naciones es burla, pero la segunda es ira. Versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Como hemos aprendido en otros sermones, la ira de Dios es la respuesta de un Dios santo y justo a nuestra rebeldía. Es la respuesta apropiada de un Dios santo y justo a nuestra rebeldía. Si Dios no respondiera con ira, Él no sería Dios.
Y cuando nosotros pensamos en ira, pensamos en algo pecaminoso, porque nuestra ira es pecaminosa muchas veces. Pero la ira de Dios es santa y justa. Su respuesta en ira es completamente apropiada. Pero lo curioso es cómo responde en su ira. En lugar de destrozar a sus enemigos inmediatamente, Él hace una declaración. En la primera estrofa vimos las palabras de los líderes en oposición a Jehová y a su ungido desde la tierra. Ahora vemos las palabras de Jehová desde los cielos, en respuesta al complot de las naciones. Primero hablaron las naciones, ahora va a hablar Jehová. Y mira lo que dice en su ira. Eso es, en su indignación santa, justa, por aquellos que tienen el pavor de pensar que pueden independizarse de Dios. Mira cuál es su respuesta. Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Hay un problema que vemos en nuestro salmo. Jehová reina sobre toda su creación. Esto es un hecho. Él es rey. Pero no toda su creación está sujeta a su reinado. Esto es obvio, esto es evidente. Él reina, Él es el rey. Pero no toda su creación está sujeta a su reinado. En otras palabras, Jehová reina sobre toda su creación, pero el reinado de Jehová no es visible en la actualidad sobre toda su creación, y mucho menos en el tiempo en el que se escribe este salmo. Y la razón que esto es así es por causa de la caída del hombre. Entonces, ¿cuál es la solución de Jehová a este problema? Hacer visible, extender su reinado sobre toda la tierra por medio de su rey terrenal, su ungido. Esa es su solución. Voy a extender mi reino sobre la tierra. Voy a hacer que mi reino sea visible sobre la tierra y lo voy a hacer mediante el rey que yo he establecido, mi ungido. Ahora, aunque el ungido de Jehová en nuestro salmo se refiere a un rey del linaje de David, y aunque este salmo se usaba como una ceremonia de entronización para todos los reyes davídicos, eso es del linaje de David, hay un solo rey del linaje de David que cumple el ideal del rey que vemos en estos versículos. Y ese rey es Cristo Jesús. Y esto lo sabemos porque el Nuevo Testamento directamente nos dice que Jehová es el verdadero ungido de Jehová del Salmo 2. Y vamos a ver esto en un momento. Entonces, ¿por qué es bueno confiar en Jehová y someterse a Cristo aunque otros hagan lo contrario? Porque el complot de las naciones es en vano y porque Jehová tiene un plan para acabar con el complot y extender su reinado sobre toda la tierra, y ese plan está centrado en su rey terrenal, quien es Cristo. En otras palabras, Dios no está turbado por la rebeldía de los hombres y Él tiene un plan para acabar con esa rebeldía y establecer su reino sobre toda la tierra, y ese plan es Cristo. Es en la tercera estrofa que vemos el nombramiento oficial del rey y vemos el propósito de Jehová para su rey, su ungido. Y esto lo vemos por medio de un decreto real. Sabéis que los gobiernos hacen decretos, los reyes hacen decretos, que es leído para nosotros por el rey mismo. Entonces hemos visto el complot vano, la respuesta divina. Ahora vamos a ver el decreto real. Punto número 3, la tercera estrofa. Jehová tiene un decreto real que se cumplirá. Tiene un decreto real que se cumplirá. Él va a establecer, o sea, esto va a pasar. Tenemos que entender algo, los decretos de Dios suceden. Eso es lo que el Salmo 2 quiere que entendamos. Él va a establecer a su rey sobre Sión. Sión es la ciudad donde estaba edificada, el monte donde estaba edificado el templo en Jerusalén. Y su reinado cumplirá los propósitos de Jehová. El decreto real comienza con el nombramiento oficial del rey, y el que está dando a conocer el decreto de Jehová es el rey mismo. Entonces quiero que os deis cuenta. Aquí tenemos primero la declaración de las naciones. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas.
Las naciones hablan. Luego habla Jehová desde los cielos. He puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Ahora tenemos a Cristo mismo, al ungido de Jehová, hablando. Mira qué dice el versículo 7. Este es el nombramiento del rey. Yo publicaré el decreto. ¿Quién está hablando ahí? El ungido. Una tercera persona hablando. Yo publicaré el decreto. Voy a publicar el decreto de Jehová. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Para entender el lenguaje de hijo aquí es importante conocer el pacto que Dios hizo con David en 2 Samuel 7. Ya han sido varios sermones donde hemos tenido que ir a 2 Samuel capítulo 7. Así que creo que este pasaje es muy importante para entender la Biblia, ¿no? ¿Os acordáis? El pasaje que vimos, el último sermón de Amós, hablamos de este pasaje. Porque el lenguaje que vemos aquí es el mismo lenguaje que vemos en ese pacto. Es lenguaje muy similar, lo cual significa que el salmista quiere que nosotros pensemos en ese pacto davídico para entender estas palabras. Mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El pacto davídico, esto es cuando Dios estableció un pacto con David, de que iba a establecer su reino para siempre. ¿Os acordáis de ese pacto? Mira, os voy a leer solo una pequeña parte de ello. 2 Samuel 7, del 12 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos, esto es Natán hablando con David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y mira esto, mira qué dice. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. ¿Veis el lenguaje? Padre, hijo. Todos los reyes del linaje de David eran considerados hijos de Dios en el sentido de que tenían una relación especial con Dios y eran los representantes de Jehová en la tierra por el pacto davídico. Tenían un rol muy especial, muy particular. Pero hay un solo descendiente de David que es el hijo de Dios en el sentido pleno de la palabra. Y ese es Jesucristo. Sí, Él es el hijo de Dios por naturaleza, porque Él es el eterno Hijo del Padre, uno en esencia con el Padre. Cristo es Dios. Que no quepe duda alguna sobre eso. Pero Él también es el Hijo de Dios como hombre. Y esto es algo que, debo decir que por muchos años yo era ignorante de esta verdad. Pero cuando descubres esto, mucho de la Biblia se te empieza a iluminar, empiezas a ver y entender más claramente muchas cosas. Él es el Hijo de Dios también como hombre. ¿Sabías eso? Y cuando empezamos a leer los versículos que hablan de el Hijo de Dios como el eterno Hijo de Dios, divino, es claro. Se ve por el contexto que está hablando de eso, pero luego hay otros que hablan de Él como Hijo de Dios, pero como hombre. Entonces, esto es muy interesante. En el sentido de que los reyes del linaje de David tenían que haberlo sido. De la manera que los reyes del linaje de David tenían que haber sido hijo de Dios. Y os voy a decir una cosa, ninguno de ellos lo fue, como tenían que haberlo sido. Ahora, yo quiero que os imaginéis conmigo, si el Salmo 2 era un salmo que se usaba cuando un rey davídico era entronizado, ¿habéis leído cómo eran algunos reyes del linaje de David? Os podéis imaginar la hipocresía, ¿no? De que se lea este salmo cuando se está ungiendo como rey a un mal rey. Ninguno de esos reyes cumplió la expectativa del verdadero ungido de Dios, solo Cristo. Solo Cristo. Cristo es el único hijo de David que realmente representa el reinado de Dios aquí en la tierra. Es el único que realmente es digno de ser llamado hijo de Dios como hombre. ¿Sí? Y esto lo vemos en varios pasajes. Quiero que veáis conmigo.
Mateo 3, del 16 al 17. Y espero que esto, después de lo que os acabo de explicar, espero que ahora, cuando estéis leyendo algunos pasajes, digáis, ¡ah! ¡Qué curioso! Ahora sí lo veo. Por ejemplo, ¿os dais cuenta que en el bautismo de Jesús es cuando Jesús está siendo ungido como rey? Mira esto, Mateo 3, del 16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Como quien dice, estaba siendo ungido. No con aceite, sino por el Espíritu Santo. Y venía sobre él. Pero mira esto. Y hubo una voz de los cielos que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. No solo eterno Hijo de Dios, uno en esencia con el Padre, sino Hijo verdadero del linaje de David, en quien tengo complacencia, no como esos otros. Él es el verdadero Rey. Esto lo vemos también en Hebreos 1, del 5 al 6. Dice lo siguiente, esto es para mostrar que Cristo es superior que los ángeles. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y esto nos lleva al propósito de Jehová en establecer a Cristo como Rey. Hemos visto el nombramiento, pero en este decreto también está el propósito. ¿Por qué? ¿Por qué la respuesta de Dios es establecer a Cristo? Lo vemos aquí, en los versículos 8 al 9. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El propósito de Jehová en establecer a Cristo como Rey, un ideal que ningún rey davídico antes que Cristo pudo realizar, es extender el reinado de Dios sobre toda la tierra. Hay un problema. La caída del hombre ha causado que las naciones no estén sujetas a Dios. Pero por medio de Cristo las naciones se rendirán a Dios una vez más. Y aquellas que no lo hagan serán juzgadas por Dios. Todo esto lo está llevando a cabo Cristo y solo Cristo. ¿Sí? ¿Os dais cuenta? Este salmo nos presenta el problema, que ya lo conocemos, porque es el problema que nos presenta la Biblia. La rebelión de la humanidad. La solución de Dios a esa rebelión: voy a establecer a mi Rey. Él va a hacer que las naciones vuelvan a mí o que sean juzgadas. Entonces, ¿cómo está cumpliendo Cristo el propósito de Jehová aquí en la tierra? Lo primero que hizo fue hacer posible que las naciones fueran redimidas, rescatadas. Mira, el plan de Dios es tener una herencia de naciones. Una herencia de naciones. Entregar al Padre una herencia de naciones, no en rebeldía, sino en sometimiento, en obediencia. Y Cristo hizo posible esa herencia de naciones por medio de su sacrificio en la cruz. Esto es increíble. Cuando nuestros primeros padres se rebelaron en contra de Dios, Él pudo haber acabado con la humanidad en ese momento, pero no lo hizo. Y la razón es porque Dios ya tenía planeado llevar a cabo una gran misión de rescate por medio de su Hijo Cristo. El Salmo 2 no solo nos presenta el juicio de Dios, sino también la salvación de Dios por medio del Hijo, por medio de Cristo. Porque el Padre va a dar al Hijo una herencia de naciones. El Hijo va a comprar las naciones con su sangre. Va a hacer posible que las naciones puedan ser reconciliadas con Dios. Va a hacer posible que las naciones puedan no recibir el justo juicio que merecen por su rebeldía,
sino que sean redimidas, rescatadas. Eso es lo que está haciendo Cristo. Así es como Él está haciendo visible el reinado de Dios sobre la tierra. Las naciones están en rebeldía. Cristo está sometiendo a las naciones. Está convirtiendo a las naciones. Y juzgando a las naciones que no se arrepienten. El plan de Dios es que una multitud innumerable de toda tribu, lengua y nación se convierta a Él. Y ese plan es posible y se cumplirá porque Cristo murió. Cristo tenía que morir para que eso sucediese. El rey tenía que sufrir, morir para que eso sucediese. Pero no solo eso, Cristo también resucitó en victoria sobre el pecado, la muerte y Satanás. Y es por eso que Cristo no solo es el Hijo divino por naturaleza, Él es el Hijo humano por derecho. Él ha ganado el derecho de reinar por su victoria en su muerte y resurrección. Mira lo que dice Romanos 1, del 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Por qué menciona aquí linaje de David? Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder. Pero si Él ya es el Hijo de Dios, Él es el eterno Hijo de Dios, entonces ¿por qué dice que fue declarado Hijo de Dios? Fue declarado Hijo de Dios porque ganó el derecho de ser llamado el Hijo legítimo humano de Dios por su resurrección de entre los muertos. No solo eso, Hebreos 1 del 3 al 4 que dice, aquí vemos no solo su naturaleza divina, sino su naturaleza humana. No solo vemos que Él es el Hijo eterno, divino, sino también Él es el Hijo humano del linaje de David. En Hebreos 1 del 3 al 4 vemos los dos. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿eso qué es? Su divinidad. Él es la imagen misma de su sustancia. Mira su humanidad, mira su ministerio, su misión como Mesías, como Cristo, como ungido, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Recibió un reino. Hecho. Él no fue hecho hijo de Dios por naturaleza. Él siempre ha sido hijo de Dios por naturaleza. Pero fue hecho en el sentido de que Él es el rey humano, fue hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó, recibió más excelente nombre que ellos. Cristo está ahora mismo llevando a cabo el propósito de conquistar a las naciones y extender el reino de Dios sobre la tierra. Y Él está llevando a cabo ese propósito por medio de su iglesia. Ahí es donde entramos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos una parte esencial en todo esto. ¿Y dónde vemos esto? Os voy a leer la Gran Comisión y a la luz de todo lo que hemos visto, creo que lo vais a ver con nuevos ojos, como nunca lo habéis visto antes, espero. Mira cómo comienza la Gran Comisión. ¿Os habéis fijado en esto? Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. Pero si Él es el eterno Hijo de Dios, Él ya tiene todo, porque Él es Dios. Esto está hablando de que se le ha sido dado como rey humano, como el Mesías, en cumplimiento del Salmo 2, por cierto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué puede Jesús decir eso? Porque Cristo ha muerto y ha resucitado ya. Él ha ganado el derecho de recibir este reino. Yo tengo toda autoridad. Dios me ha dado a mí. Dios me ha dado a mí un pueblo. Ahora yo lo voy a ir a rescatar. Y este pueblo, yo he dado mi vida por él.
He muerto en la cruz para salvar. Ahora vamos a rescatarlos. Iglesia, por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Un discípulo es un ¿qué? Un seguidor de Cristo. A todas las naciones. Yo, el Rey, os envío a vosotros en una misión para llevar a cabo la extensión del reino de Dios. En representación mía, quiero que hagáis discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermanos, es bueno confiar en Jehová y someterse a Cristo, aunque otros hagan lo contrario, porque el complot de las naciones es en vano, y porque Jehová tiene un plan para acabar con el complot y extender su reinado sobre toda la tierra por medio de Cristo el Rey, y nosotros tenemos parte de ese plan, y el plan se cumplirá. ¿Pero cómo? Por medio de un llamado que es para toda la humanidad en rebeldía en contra de Dios. Tenemos que conocer este llamado, porque este es nuestro llamado como iglesia que tenemos que extender a la humanidad. Hemos visto el complot vano, la respuesta divina, el decreto real. Quisiera terminar con el llamado general, la última estrofa, los últimos 3 versículos. A la luz de todo lo que hemos visto hasta ahora, hay un llamado para toda la humanidad en rebeldía en contra de Dios. Y hay una advertencia para los que no responden correctamente al llamado, y hay una bendición para los que confían en Jehová y se someten a Cristo. Primero hay un llamado al entendimiento, a la prudencia. ¿Qué dice el versículo 10? Ahora pues, a la luz de todo lo que hemos visto, a la luz de todo esto que hemos visto, cómo el reino de Dios y su plan se va desenvolviendo a través de Cristo. Ahora pues, a la luz de esto, oh reyes. Los mismos reyes que vemos que se estaban revelando en la primera estrofa, ahora a la luz de todo lo que hemos visto en el capítulo 2 se nos dice, tenemos un mensaje para ellos. Este es el mensaje para las naciones en rebeldía en contra de Dios. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Sed sensatos. Razonad, por favor. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Por cierto, esto es lo que nosotros estamos haciendo cuando proclamamos el Evangelio. Estamos diciendo a personas que están en rebeldía en contra de Dios, razonad. ¿No os dais cuenta que vuestra rebeldía en contra de Dios es en vano? ¿No os dais cuenta que el juicio viene? ¿No os dais cuenta que el rey ya vino, él está sobre su trono y él murió por ti? Sed prudentes. Si estás en rebeldía en contra de Jehová, y por eso dije, si no eres creyente, hay un llamado para ti al final. Espero que no te hayas dormido. Si estás en rebeldía en contra de Jehová, hay una sola respuesta razonable, visto lo que hemos visto en este salmo. Jehová está sobre todos y él ha establecido a Cristo como su rey aquí en la tierra. Cristo va a redimir o a juzgar a las naciones. Y nadie puede entorpecer ese plan. El reinado de Dios, el reino de Dios se va a ver sobre toda la tierra. No lo vemos ahora, sí, lo vemos aquí, ahora, en la iglesia, con nosotros que somos el pueblo de Dios, pero no lo vemos ahí afuera, pero se va a ver ahí afuera. Se va a ver. Entonces, hay una sola manera, hay una sola respuesta razonable. ¿Qué sentido tiene seguir rebelándose? En lugar de rebelarte en contra de Dios, adora a Dios. Y esa es la segunda parte del llamado, es un llamado a la adoración que dice servid a Jehová con temor. La Biblia de las Américas lo traduce de esta manera, adorad al Señor con reverencia. Ese es el llamado a las naciones. No solo que piensen que sean razonables, sino que también que adoren al Señor con reverencia. Y dice, y alegraos con temblor. Lo que vemos aquí es una descripción preciosa de la adoración. Hay solo 2 maneras de vivir en relación a Dios en esta mañana. O vives en rebeldía en contra de Dios o vives en adoración a Dios. Entonces, si no estás adorando a Dios, ¿cuál es tu condición? Estás en rebeldía en contra de Dios. El que adora a Dios sirve a Dios con su vida y lo hace con gusto.
Nadie tiene que obligarle a hacerlo. Por eso dice estas palabras, esta combinación de palabras tan preciosas. Alegraos con temblor. ¿Cómo que alegraos con temblor? ¿Cómo puedes alegrarte con temblor? Eso significa que tienes una reverencia, pero es una reverencia preciosa hacia Dios, que hace que tú quieras correr hacia Él, no que corras en la dirección contraria a donde está Él. Reconoces quién es Él y te regocijas en quién es Él y le adoras. Alegraos con temblor. La única razón que nosotros nos rebelamos en contra de Dios es porque pensamos que Dios no tiene nuestro mejor interés en mente y que seremos más felices sin Él. Pero lo que descubrimos cuando nos convertimos de rebeldes a adoradores es que la única manera de ser realmente felices es con Él. Dice, alegraos. La vida del creyente, del que reconoce a Dios, es una vida de alegría, de gozo. No dejes que el mundo te engañe pensando que la verdadera felicidad se halla desligada de Dios. No, se halla con Él, con Dios. Ahora, para que dejemos de ser rebeldes y lleguemos a ser adoradores, necesitamos nacer de nuevo. Ser una nueva creación. Necesitamos nuevos deseos que solo Dios puede producir. Si estás aquí en esta mañana y no eres creyente y sientes convencimiento de pecado y reconoces que no es sabio ir en contra de Dios, arrepiéntete y pon tu fe en Cristo, quien vivió, murió y resucitó por el perdón de tus pecados, y serás una nueva creación. Pero si estás aquí y no estás en ese punto, ¿por qué no oras a Dios y le pides que te dé ojos para ver tu necesidad de Él? El llamado no es solo al entendimiento y a la adoración, el llamado es también al sometimiento, al sometimiento a Cristo. ¿Qué dice en el versículo 12? Honrad al Hijo. Mira, no solo es servir a Jehová, sino que es honrar al Hijo. Y yo os voy a decir una cosa, yo creo que los santos del Antiguo Testamento no entendían del todo cómo podías tú realmente honrar al Hijo si es un mero hombre. Pero Cristo no es un mero hombre. Sí, Él es el Hijo de Dios como hombre, pero no olvidemos que Él es el Hijo de Dios divino. Él es Dios. Él merece la honra. Él merece el sometimiento. Honrad al Hijo, también algunas traducciones antiguas lo tenían de esa manera, besad al Hijo, que es una forma de mostrar tu sometimiento. Entonces tienes a las naciones en rebeldía, ¿ahora qué hacen? Como que le besan el anillo, por decirlo. ¿Verdad? Nos rendimos. Nos sometemos. Dejar de vivir en rebeldía en contra de Dios supone no solo pasar de rebeldía a adoración, sino también de rebeldía a obediencia. No existe cristianismo genuino sin obediencia a Cristo. Pero te das cuenta en esta mañana que no hay nada más sensato, lógico, natural que someterte a Cristo. Él no solo es Dios, Él es quien sufrió en la cruz por tus pecados. Se nos está pidiendo someternos a un tirano, se nos está pidiendo someternos al que entregó su vida para pagar el precio del castigo que nosotros merecíamos por nuestra rebeldía en contra de Dios. No hay nada más lógico que eso. Besar al Hijo, honrar al Hijo es lo más natural para el que ha sido salvo por la gracia de Dios. Él es quien resucitó de los muertos para que no pagases la destrucción eterna por tu rebeldía en contra de Dios. Si sabes quién es Jesús y entiendes lo que hizo por ti, ¿cómo no puedes someterte a Él? Sin embargo, si no te sometes a Él, hay una consecuencia adversa. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Hermanos, estamos ahora mismo en un tiempo donde se nos ofrece el perdón si nos arrepentimos y miramos a Cristo. Pero cuando Cristo vuelva, no habrá más esperanza de salvación. Solo quedará juicio. Entonces, ríndete a Cristo. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Fijaos, dice el que rehúsa creer en el Hijo. Eso es rebeldía. El Salmo termina con una bendición, que yo estoy convencido que es el énfasis de todo el Salmo. Es el propósito por el cual se escribió. Por eso aparece al final. Bienaventurados todos los que en Él confían. Hermanos, es bueno confiar en Jehová. Espero que después de escuchar este sermón, tú también puedes decir lo mismo. Es bueno confiar en Jehová. También se puede traducir, bienaventurados todos los que hallan en Él su refugio. Es bueno confiar en Jehová y someterse a Cristo aunque otros hagan lo contrario. Esta mañana puedes estar en el lugar de las naciones que están en rebeldía en contra de Dios. Recuerda, su complot es vano. Si no se arrepienten, Cristo, el Rey establecido por Dios, va a desmenuzarlas como vasija de alfarero. Van a perecer. O puedes estar en el lugar de los que confían en Jehová y se someten a Cristo. Los que confían en Jehová y se someten a Cristo están del lado ganador y son bienaventurados, dichosos, felices. Pero ante todo tienen el perdón de Dios y tienen la confianza de que reinarán para siempre con Cristo. Amigos, una vez más, es bueno confiar en Jehová y someterse a Cristo, aunque otros hagan lo contrario. Hermanos, yo simplemente voy a orar porque yo sé que el Espíritu Santo puede aplicar este sermón a vuestras vidas, porque Él sabe lo que estáis atravesando. En vuestro lugar de trabajo, en el instituto, en vuestro grupo de amigos, con algún familiar, con vuestros familiares, Él sabe. Es bueno confiar en Jehová y someterse a Cristo. Si estabas teniendo dudas sobre si habías escogido bien, has escogido bien. Tú no quieres estar en el lugar de las naciones en rebeldía del Salmo 2. Tú quieres estar en el lugar de aquellos que se alegran con temblor ante Dios. Tú quieres estar en el lugar de aquellos que honran al Hijo, besan al Hijo. Porque solo ellos son los que tienen la bendición que promete este Salmo.